Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Hoy traigo una noticia que está haciendo temblar las redes y los corazones de los fanáticos. Mert Ramazan Demir fue visto reuniéndose en secreto con la madre de Afra Saraaolu. ¿Será esto una señal de reconciliación entre los dos actores más comentados del año? Todo comenzó cuando varios medios locales de Estambul reportaron que Mert fue visto entrando discretamente en un café del barrio de Bebek, un lugar tranquilo pero muy conocido por ser punto de encuentro de celebridades. Lo sorprendente no fue su presencia, sino la de la madre de Afra, la señora Nilgün Saraaolu, quien llegó apenas unos minutos después. Los testigos aseguran que la reunión duró casi una hora y que ambos se mostraban muy serios, pero con gestos de respeto y cordialidad. No podía creerlo, comentó uno de los presentes. Primero vi a Mert sentado solo mirando su teléfono. Luego entró la madre de Afra, lo saludó con una sonrisa discreta y se sentó frente a él. Parecían tener una conversación importante, sin discutir ni levantar la voz. Como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Los fanáticos de la pareja, conocida por su química en la exitosa serie Yüz Yüzgeç, comenzaron a especular sobre un posible acercamiento entre los dos. Si Mert se reunió con la madre, es porque algo serio está pasando, escribió una seguidora en Twitter. Otros, sin embargo, creen que podría tratarse de una simple conversación amistosa o incluso de una gestión profesional relacionada con nuevos proyectos. Según fuentes cercanas a Afra, la actriz ha estado centrada en su carrera y en nuevos contratos publicitarios, intentando mantenerse al margen de cualquier drama sentimental. Pero la historia con Mert nunca ha dejado de estar en el centro de la atención. Su relación, marcada por momentos de pasión y tensión, había terminado hace meses de forma repentina. Desde entonces, ambos evitaron hablar públicamente del tema. Sin embargo, un amigo cercano a Mert reveló en exclusiva para un portal turco, Mert nunca dejó de querer a Afra. Está arrepentido de muchas cosas y quiere arreglarlo, aunque sea poco a poco. Hablar con su madre fue un paso importante. Estas declaraciones solo alimentaron aún más los rumores de reconciliación. Por otro lado, una fuente del entorno de Afra desmintió categóricamente que haya habido contacto directo entre los dos. Afra está muy tranquila, enfocada en su trabajo. Si su madre se reunió con Mert, fue por cortesía o por una conversación pendiente, pero nada más, aseguró. A pesar de estas versiones contradictorias, los fanáticos se aferran a cada detalle. En las redes, algunos notaron que Afra publicó una historia en Instagram con la frase, a veces las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperas. Los comentarios no tardaron en llegar, esto es por Mert, ya sabíamos que no podían estar separados mucho tiempo. Pocas horas después de la publicación de esa historia, Mert también compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, un atardecer sobre el Bósforo, acompañado de un simple emoji de corazón roto. Fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a unir las piezas y aseguraran que ambos estaban enviándose mensajes indirectos. Los comentarios se multiplicaron rápidamente, esto es una señal, Afra y Mert se extrañan, que vuelvan ya. La prensa turca no tardó en seguir el rastro. Algunos paparazzi aseguraron haber visto a Mert saliendo de la misma zona donde Afra suele entrenar por las mañanas, aunque no hay imágenes que confirmen un encuentro directo. Otros medios sostienen que los dos actores están negociando participar juntos en una nueva producción cinematográfica, algo que explicaría el contacto entre Mert y la madre de Afra. De ser cierto, esta colaboración marcaría uno de los regresos más esperados del entretenimiento turco. Mientras tanto, las redes sociales continúan divididas. Un sector de los fans celebra la posibilidad de reconciliación y habla de una historia de amor que el destino no pudo romper. Otros, en cambio, piden que Afra siga adelante y no repita errores del pasado. Ella está brillando sola, no necesita mirar atrás, escribió una usuaria en TikTok, en un video que ya acumula más de 200.000 reproducciones.
Las teorías se intensificaron cuando un conocido periodista de espectáculos, Cemal Yildiz, publicó en su columna semanal que la madre de Afra y Mert han mantenido comunicación intermitente desde hace meses. Siempre con respeto, porque nunca hubo enemistad real entre ellos. Según Yildiz, esa reunión en el café podría ser simplemente el cierre de un ciclo o el inicio de otro. Por su parte, ni Afra ni Mert han hecho declaraciones oficiales. Los portavoces de ambos se limitaron a decir que no hay comentarios por el momento. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, el silencio suele decir más que 1000 palabras. Algunos observadores creen que ambos están midiendo el impacto mediático antes de pronunciarse. Lo cierto es que la pareja, más allá de los rumores, ha dejado una huella imborrable en el público. Su química en pantalla trascendió la ficción y convirtió su relación real en una historia seguida casi como una telenovela por millones de espectadores. Incluso meses después de su separación, los hashtags #AfraMert y #Yusiuseyi siguen siendo tendencia cada vez que surge una noticia relacionada con ellos. Entretanto, los medios internacionales también han comenzado a hacerse eco del asunto. Revistas de entretenimiento de España y Latinoamérica mencionan el caso como el romance turco que el público no quiere dejar morir. Analistas del mundo del espectáculo coinciden en que, si los actores decidieran retomar su relación, o simplemente protagonizar un nuevo proyecto juntos, el impacto mediático sería enorme. Los más atentos también notaron un detalle curioso. En una entrevista reciente, Afra mencionó que el perdón es una forma de libertad. Aunque hablaba en general sobre la vida y las relaciones humanas, los fanáticos no tardaron en relacionar la frase con Mert. Ella ya lo perdonó, ahora solo falta el reencuentro, escribió un usuario. Por otro lado, en círculos cercanos al actor se comenta que Mert ha cambiado mucho en los últimos meses. Ha reducido su exposición pública, ha evitado controversias y se ha concentrado en proyectos personales. Un amigo suyo declaró bajo anonimato que él quiere demostrar que ha madurado, que aprendió de sus errores y que, si tiene otra oportunidad, no la desperdiciará. Entre rumores, teorías y mensajes encriptados, la historia entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir continúa siendo uno de los temas más comentados del entretenimiento turco. Ya sea por nostalgia o por esperanza, el público sigue pendiente de cada gesto, cada publicación y cada mirada que pueda delatar una reconciliación. El tiempo dirá si esta historia tiene un nuevo comienzo o si se trata simplemente de un capítulo final lleno de respeto y recuerdos. Pero una cosa es segura, cuando el amor ha sido tan intenso, nunca desaparece del todo. Y en el caso de Mert y Afra, los corazones de sus seguidores seguirán latiendo con cada rumor que acerque a los dos protagonistas de esta novela de la vida real. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el siguiente video, con más noticias del corazón y del mundo de las estrellas.